La vida cristiana es muy difícil vivirla. Yo me atrevería a decir que es imposible vivirla si no la vivimos a través de Cristo. O dicho de otra manera, si Cristo no vive o no nos hace vivir la vida, Él a través de nosotros. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál es el diseño de Dios para que esto suceda y suceda de la manera más eficaz y la manera más eficiente? Bueno, es que Dios envió al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, para que hiciera esa tarea. El ministerio del Espíritu Santo es que Él no solo nos hizo nacer de nuevo cuando nosotros venimos a Jesucristo y creímos en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, le recibimos y le aceptamos y nos hizo ser, nacer, ser hechos hijos de Dios, ser nuevas criaturas, pero también Dios diseñó que por su Espíritu Santo viniera un bautismo, una unción, un poder sobre nosotros para que el Espíritu sea nuestro ayudador. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 les dice a sus discípulos, es importante, es necesario que yo me vaya para que entonces envíe otro consolador. Y la palabra consolador en el griego, que es la palabra paracletos, tiene un significado muy interesante. No solo es mi abogado, mi intercesor, mi refugio, mi asociado, pero el Espíritu Santo en su ministerio tiene un propósito extraordinario, y esto es, de acuerdo a la Escritura, hablar de Jesús, no hablar de su propia cuenta y glorificar a Cristo en nuestras vidas. Con esto podemos entender 2 Corintios 3:18 cuando nos dice la Escritura, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es decir, la gloria de Cristo. ¿Cómo podemos ver la gloria de Cristo? Solo a través de la palabra, solo a través de la Escritura. Y el Espíritu de Dios es quien nos la revela. Así es que dice, poniendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, en la misma imagen del Señor, por el Espíritu Santo, por la palabra. Este es el diseño de Dios y Dios quiere, Él es el más deseoso de que tú y yo podamos vivir en lo mejor que Él ha diseñado para nosotros, que podamos vivir en la plena libertad. Y mira, Romanos 8 dice así, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, el Espíritu que ahora está en nosotros y el Espíritu que está sobre nosotros, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Quién tenía el poder del pecado y de la muerte? La ley de Moisés. Desafortunadamente hay muchos cristianos hoy en día que quieren observar, que quieren someterse, que quieren guardar la ley. Y la escritura es muy clara. La escritura enseña que todo aquel que observa, que guarda la ley, que quiere seguir la ley de Moisés, lo único que va a resultar en su vida es el pecado. El pecado va a manifestarse en su vida porque para esto fue dada la ley, para entender al hombre que no podía cumplir la ley por causa de su pecado, para que el pecado se mostrase y no solo que se mostrase, sino que se mostrase pecaminoso. Pero en Cristo no solo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, sino que ahora Él nos da la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Juan capítulo 1 dice que la ley de Moisés fue dada a través de Moisés y fue para dirigir al pueblo hacia un Salvador, que era Cristo. Pero la gracia y la verdad vino con Jesús. Es decir, Jesús es la gracia y Jesús es la verdad. Así es que tenemos la abundancia de gracia en Cristo Jesús y Él nos ha dado su palabra para que a través de conocer la verdad podamos entrar a esta preciosa y maravillosa gracia porque podemos tener acceso a esta bendición a través de la fe. Y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Cristo. Así es que le voy a invitar a que me acompañe en principio a ver Efesios capítulo 6. Acompáñeme en su Biblia a ver Efesios capítulo 6 y después estaríamos
buscando la escritura que nos dice acerca de el ministerio del Espíritu Santo y la importancia de esto. No vamos a tocar abundantemente esto, pero algo muy particular que es de suma importancia. Y ahorita lo vamos a ver. Dice entonces Efesios capítulo 6 y vamos a ir al versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el griego, así como en cualquier otro lenguaje, por ejemplo el español, los verbos tienen tiempos. Y aquí la escritura está diciendo fortaleceos en el Señor. Es decir, la escritura nos está diciendo a nosotros. Está de una manera, el verbo de una manera activa. Es decir, activo en el griego significa cuando el sujeto, es decir, nosotros, hacemos la acción. Llevamos la acción nosotros mismos. Así es que dice la escritura. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podemos hacerlo? En el Señor. Dice, vestíos de la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerde, el diablo no duerme. El diablo trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los años. Y él, con sus insidias, con sus engaños y mentiras, quiere persuadir no solo a los incrédulos, pero a los creyentes también, para hacernos que nos apartemos de la sincera fidelidad de Jesucristo, para que nos apartemos de la sana doctrina, para que nos apartemos del conocimiento de la verdad. Recuerde, el mismo Señor Jesucristo dijo, si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ahora es importante que entienda, como dice la escritura, que el diablo y los principados y las potestades fueron vencidas por Cristo Jesús en el Calvario. Y no solo fueron vencidas y derrotadas, sino que el mismo Señor Jesucristo, dice la escritura en Colosenses, avergonzó públicamente al diablo, públicamente a los principados y a las potestades, de tal manera que los dejó derrotados. El diablo no tiene poder. Solo el diablo tiene poder a través de aquellos quienes le dan poder. ¿Y cómo es posible que haya personas que le den poder al diablo? Bueno, no es que directamente firman una carta, aunque habrían personas que se encomiendan a ello, pero más bien la escritura nos enseña que el diablo, a través de engaños y mentiras, hace que las personas cedan, hace que las personas se sujeten al pecado, a la avaricia, a la maldad, a los engaños, a las mentiras del diablo, es decir, a la vanidad de este mundo, al amor al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice la escritura que aquel que se sujeta a algo o a alguien para obedecerlo, se convierte en esclavo de ese alguien. Del pecado para muerte o de la obediencia, si nos hacemos o nos sujetamos a la obediencia de Cristo, para justicia. Sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Por qué Dios necesita que nosotros tomemos la armadura de Dios? Porque el diablo está incidiendo continuamente contra nosotros y nosotros necesitamos estar firmes. Y aquí hace una alusión a un equipamiento militar, pero está hablando realmente de la palabra y de los recursos espirituales que Él nos ha concedido. Dice, para que resistas el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice la escritura, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Habla de la verdad, habla de la justicia. Recuerde, no hay gracia si no hay verdad. No hay verdad si no hay gracia. Y la verdad nos establece en Cristo. La palabra de Cristo es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es que dice la escritura. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, ¿cómo podemos vestirnos con todas estas cosas? Porque habla de la justicia, habla de la verdad, habla de la salvación, habla de la fe. Dice la Escritura en el siguiente versículo, versículo 18. Fíjese, y este es donde queremos hacer énfasis: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice la Escritura en Romanos que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es muy importante que lo podamos entender. El Salmo 37 dice la Escritura que el Señor concede las peticiones de nuestro corazón, pero muchos malinterpretan, porque en nuestro corazón, sin Cristo, era un corazón que estaba destinado, estaba inclinado hacia el mal, hacia el engaño, hacia la perversidad. Todo el ser humano está destinado a esto, porque todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Y este mundo no enseña otra cosa, inclusive las cosas que aparentemente son bonitas y son buenas, como el humanismo. Y no estoy hablando de que no seamos buenos y no hagamos buenas acciones, definitivamente que sí, pero deben de ser como un fruto, como el resultado de que Cristo mora en nosotros, que el amor de Cristo puede expresarse a través de nosotros, el perdón de Cristo en nuestras vidas, extenderse, y el poder de Dios sobre nosotros para hacer el bien. Inclusive nuestras riquezas, nuestros dineros, dice la Escritura, que Dios es poderoso para que abunde toda gracia en nosotros, de tal manera que supliendo toda necesidad nuestra, tengamos el poder para hacer muchas buenas obras. Pero aquí la Escritura dice, una vez más, lo leo, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Cuando en el Salmo 37 dice que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón, previo a esto dice: confía en el Señor, confía solo en el Señor. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en el Señor, y esto no es de manera emocional, esto no es de manera humana o carnal, esto es a través de la Escritura, a través de conocer a Cristo en la palabra. El salmista que escribe esto tenía una relación íntima con el Señor, una relación, de hecho, el salmista había recibido la revelación de Jesucristo y previamente Dios le había mostrado la salvación que tú y yo tendríamos en él. Ahora, si dice aquí que con toda oración y súplica en el Espíritu, necesitamos observar y ver qué significa orar en el Espíritu. Y si vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, dice la Escritura: el que habla en lenguas o el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterios. Dice el versículo 4, 1 Corintios 14: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ahora, ahí mismo en 1 Corintios 14 vamos a leer el versículo 12. Dice: así también vosotros, pues que deseáis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Versículo 14: porque si yo oro en lenguas, en lengua desconocida, mi espíritu ora. Así es que, ¿qué significa orar en el espíritu? Orar en lengua extraña. Dice el versículo 15, que pues, dice el apóstol Pablo: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y cuando habla de entendimiento, el apóstol Pablo no se refiere a su manera de pensar carnal, sino que el apóstol Pablo está haciendo una referencia en Corintios no solo a la iglesia,
sino a un tiempo de intimidad con Dios. Cuando estamos en la iglesia, es decir, en la congregación con los creyentes, y alguien va a orar, si alguien lo hace en lenguas, nadie le va a entender. Pero hay un don que es el don de hablar en lenguas y hay un don que es el don de interpretación de lenguas. El Espíritu Santo para la iglesia, para los creyentes, tiene dones. Estos son 9 dones que la Escritura describe. 2 de ellos son el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Pero más allá del don que es para hablar de manera profética, podríamos decirlo así, para hablar de parte de Dios a un grupo de gentes, el hablar en lenguas, el hablar en lengua extraña, dice también la Escritura que hay diferentes géneros de lenguas y que también hay lenguas angelicales. Pero el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia de los apóstoles, de los discípulos y en los primeros creyentes con la manifestación de hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una bendición dentro del bautismo del Espíritu Santo, si lo podríamos decir así. En otras palabras, la manifestación del Espíritu es que podamos hablar en lenguas, pero esto es para una intimidad con el Señor. Es decir, que nosotros en nuestra intimidad, cuando busquemos al Señor en la palabra, cuando busquemos al Señor en oración, cuando busquemos al Señor en nuestro refugio, podamos hablar en lenguas. ¿Por qué hablar en lenguas? Porque si hablamos en nuestra propia lengua materna, es decir, con el entendimiento, no necesariamente vamos a orar como conviene. Pero si oramos en el Espíritu, en lenguas, entonces el mismo Espíritu ora, nuestro Espíritu ora y Dios está en una relación perfecta con nuestro Espíritu. Recuerda, si somos creyentes nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas. El Espíritu de Cristo mora en nosotros y el Espíritu de Cristo es uno con nuestro nuevo Espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que el hablar en lenguas es algo extraordinario. Por eso, si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo y no hablas en lenguas, es importante que tú te ejercites en ello y leas Primera de Corintios 14 y puedas leer la iglesia que se manifestó en los Hechos, Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, no solo cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, que se aparecieron sobre ellos lenguas de fuego, pero también en la historia donde habla de la iglesia, cuando vuelve el Espíritu de Dios a bautizar a los que no habían recibido aún el bautismo, inclusive a aquellos gentiles que recibían el bautismo por causa de la predicación y por causa de la imposición de manos, por ejemplo, de Pablo. Pedro fue a predicar a Cornelio y cuando él predicó el evangelio, Cornelio y toda la gente que estaba junto con él, ellos eran romanos, ellos eran gentiles, habían creído en Jesús, pero no habían recibido aún el bautismo del Espíritu Santo e inmediatamente en la predicación de Pedro, en la predicación de la obra terminada, completa y perfecta de Jesucristo, los que estaban ahí, los creyentes, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que la Escritura manifiesto demuestra que sucedió esto? Porque empezaron a hablar en otras lenguas. Y el Espíritu, perdón, y Pedro y todos los que estaban con él, el apóstol Pedro y los que estaban con él, fueron testigos de esto que estaba sucediendo. Ahora, ¿cuál era el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia y cuál es el ministerio del Espíritu Santo para nosotros ahora? Es el mismo, es guiarnos en toda verdad, es enseñarnos todas las cosas que Cristo ha hablado, es decir, su palabra, pero que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. No podemos vivir la vida cristiana, sería imposible si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y esto es por el bautismo del Espíritu Santo. Pero respecto a las diferentes experiencias, modalidades o necesidades de la vida cristiana, tenemos algo muy importante. El mismo apóstol Pablo nos enseña por revelación del Espíritu de Cristo que debemos orar en todo tiempo. Debemos orar en todo tiempo. El mismo Señor Jesucristo también enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y cómo es que nos conviene orar? Dice aquí la Escritura en Efesios, que tu oración y tu súplica sea en el Espíritu. Así es que yo te animo que si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, te ejercites en hablar en lenguas. Esto no es de la mente. Permite que la palabra alumbre tu mente y tu corazón y tú
hablar en lenguas es como fortalecerte, es un verbo en acción activo, es decir, es un verbo que se refiere a ti como primera persona. Tú eres quien ejecutas el hablar, el orar, el suplicar. Eres tú, pero es a través del Espíritu y el Espíritu te inspira. ¿Qué has de decir? ¿Qué has de hablar? Es el Espíritu el que te inspira, pero tú eres el que tienes que iniciar a hablar y es el mismo Espíritu Santo que te inspira que ores y cuando tú oras el Espíritu que mora en ti es el que ora y ora directamente en armonía perfecta con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante esto? Porque no hay oración y súplica, es decir, no hay requisito, requerimiento, necesidad nuestra que no haya sido suplida. Pero para diferentes momentos y tiempos, nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Dios y entonces estas peticiones son contestadas. Y si sabemos que Dios nos escucha cuando elevamos a Él nuestras peticiones, como lo dice el apóstol Juan, entonces sabemos que tendremos las cosas que le hemos pedido. Así es que hay dos tipos de manifestaciones o de maneras de orar. Una es cuando oramos a Dios en el espíritu o en nuestro entendimiento. En el entendimiento tiene que ser dirigido y guiado por la palabra. Y cuando nosotros hablamos y oramos a las cosas, como el Señor Jesucristo dijo, si hablas a la montaña y le dices quítate y échate en el mar y no dudas, esto sucederá. Asimismo, si dijeres a este árbol quítate y desarráigate, sucederá. Así es que nosotros hemos recibido no solo el poder del Espíritu Santo para hablarle al mal, para hablarle al mismo diablo y resistirlo. Recuerda, la Escritura dice, sujetaos a Dios, someteos a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Si tú no resistes al diablo cuando venga en contra tuya, si no resistes al mal, si no resistes todo lo que el diablo quiere traer a tu vida, la maldición, la condenación, la culpa, Romanos 8 dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Los que no andamos en la carne, sino los que andamos en el Espíritu. Porque andar en la carne es poner nuestra mente en la carne. Y dice la Escritura que si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, hay muerte. Así es que poner la mente en las cosas de la carne hay pecado. Es decir, hay condenación y culpa. Y no fuimos llamados a esto. Así es que el diablo viene queriéndote hacer sentir culpable y condenado, amargado, queriendo traer escasez, enfermedad, pobreza, maldición, queriendo traer obstáculos y tú necesitas aprender a resistir, pero tú tienes que hablarle al obstáculo para resistir al obstáculo en el nombre de Jesús. Pero regresemos a la importancia que tiene el tener intimidad con Cristo. Al leer la Escritura, al pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude. Romanos capítulo 8, 26 dice que el Espíritu de Dios nos ayuda. Pedirle que nos ayude para recibir inspiración, revelación de la palabra y conocer más a Jesús. Porque este es el propósito de la vida eterna, que conozcamos a Jesús y al Padre que nos ha dado todo. Y todo nos ha sido concedido ya por gracia. Y todo se encuentra en el ámbito espiritual para que nosotros a través de la fe podamos apropiarnos de todas estas cosas. Pero es importante que aprendamos a edificar nuestras vidas, que es importante que podamos fortalecernos en el Espíritu. Dice la Escritura en Judas que como creyentes debemos fortalecernos en la fe, orando en el Espíritu. Y ya entendimos aquí que orar en el Espíritu no es murmurar. Orar en el Espíritu no es rumiar. Nosotros tenemos que rumiar, declarar, murmurar, por decirlo así, de manera positiva, la palabra, meditar la palabra para establecernos en la palabra. Pero orar en el Espíritu es hablar en otras lenguas, en géneros de lenguas, en lenguas angelicales. Pero cuando lo vamos a hacer en la intimidad, el Espíritu Santo nos guía. Y vamos a terminar con esta escritura en Filipenses para que tú y yo podamos entender lo importante de toda oración y súplica. Porque en la oración y súplica van nuestras peticiones. No debemos de pedirle al Señor que nos dé algo que ya nos dio, sino las peticiones tienen que ver con que se manifieste en nuestras vidas en el tiempo correcto, de la manera correcta, en el lugar correcto. Y mira, vamos a ir a Efesios capítulo 4 y vamos, perdón, Filipenses capítulo 4
Y dice la escritura en el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, sean conocidas. Esto es muy importante que tú lo observes. Dice la escritura, sean conocidas. No te afanes. El afán trae estrés, trae depresión, el afán trae preocupación. No fuimos llamados a preocuparnos, fuimos llamados a ocuparnos en Cristo. Dios es más grande que cualquier problema. Inclusive Dios tiene cuidado de nosotros. La vida es más importante que el vestir o que el comer. Así es que tú y yo no debemos afanarnos. Afanarnos es preocuparnos. Es tener una intensa anticipación del mal. Tener una intensa anticipación de buscar por nosotros mismos el bien, el cuidado. Pero no fuimos llamados a esto. Dios tiene cuidado de nosotros y lo que nosotros debemos entender es tener la esperanza fiel en Cristo, una confianza fiel en Él, una intensa anticipación de la benignidad y de la bondad de Dios que ya está en nosotros, que ya está no solo en nuestro interior, sino sobre nosotros. Porque dice la Escritura que en Cristo somos altamente favorecidos. La bendición, la benignidad de Dios está en nosotros para que en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento podamos no solo creer y entender correctamente, sino experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es que dice, por nada estéis afanosos. Es importante que aquí nos está pidiendo a nosotros que nosotros actuemos en esto. Por nada estéis afanosos. Y después dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Peticiones son requerimientos. Dice la Escritura, el Señor Jesucristo dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice la Escritura, entonces, todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Toda oración y súplica con acción de gracias. Aquí vamos a hacer un paralelo con Efesios. Efesios dice que debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí dice la Escritura que no debemos estar afanosos o afanados, sino que deben de ser conocidas o dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios con oración y súplica con acción de gracias. Así es que si algo tenemos que hacer en el entendimiento es elevar acciones de gracias, ser agradecidos con Dios. Si algo tenemos que hacer en el entendimiento delante de Dios es adorarle y exaltarle con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Pero regreso al punto que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con oración y súplica. Que sean conocidas. Esta manera del griego de escribir sean conocidas, que es un verbo, no está hablando de un verbo activo en primera persona, sino está hablando de un verbo pasivo, una acción pasiva. Cuando el griego habla de algo pasivo como una acción, no se refiere a que el sujeto, nosotros, ejecutemos la acción, sino que alguien ejecuta la acción a favor de nosotros. Alguien ejecuta la acción a favor de nosotros. En otras palabras, lo que la Escritura está describiendo aquí es que el Espíritu es el que da a conocer con ruegos y súplicas nuestras peticiones. Romanos 8. No sabemos pedir como conviene, versículo 26, pero el Espíritu de Dios nos ayuda, intercede por nosotros. Efesios capítulo 6, como lo leímos en el versículo 18, si mal no recuerdo. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu, como lo leímos en 1 Corintios 14, es hablar en lenguas. Así es que este versículo parafraseado de Efesios 4 dice, perdón, de Filipenses 4 dice, por tanto, no estéis afanosos, sino ocúpate. No te preocupes, sino ocúpate en algo. ¿Qué?
que todas vuestras peticiones sean delante de Dios. Delante de Dios. Hay una importancia de tener tiempo con Dios siempre, diario. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ustedes oraréis así. Así es que el Señor Jesucristo, no solo en Mateo, sino en Lucas, nos enseña que nosotros tenemos que tener intimidad con Él de manera diaria, cotidiana. Si usted lee las historias maravillosas y extraordinarias de Cristo, las que están descritas en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos, Lucas o en Juan, el mismo apóstol Juan dice que no se pudieron escribir todas las cosas que Jesús hizo, solo las más necesarias para la revelación que el Espíritu de Dios quería darnos. Porque si se hubieran escrito, no hubiera habido suficiente papel y lápiz, suficientes libros para poder escribir todo lo que el Señor Jesucristo manifestó en su gloria y excelencia en su ministerio durante 3 años y medio. Seguramente tampoco se pudo escribir la experiencia y el poder que hizo que los discípulos fueran testigos fieles de Jesucristo por el Espíritu Santo en ellos. ¿Y por qué le digo esto? Porque si nosotros entendemos lo que la Escritura nos enseña, es que nosotros tenemos que tener intimidad con el Señor de manera cotidiana, de manera continua, porque Cristo es la palabra es Jesús y la palabra de Cristo es espíritu y es vida. El mismo Señor Jesucristo dice, las palabras que yo les he hablado, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha, pero es el espíritu que nos ha sido dado para bendición nuestra. Y si el Señor Jesucristo no inició ni tampoco desarrolló su ministerio sin el Espíritu Santo, y los discípulos tampoco desarrollaron su ministerio sin el Espíritu Santo, nosotros tampoco podemos vivir nuestra vida cristiana sin el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús dice en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si tomaran cosa mortífera no les hará daño. Dice, en sus manos tomarán serpientes, no les harán daño. Así es que es muy importante que nosotros podamos entender que el apóstol en Efesios, en Corintios y en Filipenses nos está enseñando una revelación extraordinaria que es para nosotros como creyentes. Y es importante que entendamos que el Espíritu Santo y su ministerio son para nosotros hoy. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Yo tengo más de 40 años de ser creyente, de ser cristiano, de haber nacido de nuevo. Y desde hace 40 años, en la iglesia, con los pastores, con los líderes, con la congregación, con los fieles, con las personas que participaban de la misma fe con la que yo participaba, tenían el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas y durante todos estos años he visto la manifestación gloriosa, señales, prodigios y milagros, no solo desde que yo entré a la iglesia y era un creyente nacido de nuevo, apenas convertido. Desde entonces señales, prodigios y milagros, profecías, palabras inclusive en el espíritu, interpretación de lenguas, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, dones de sanidades, dones de señales, prodigios y milagros, como dice la Escritura, discernimiento de espíritus. La manifestación gloriosa la he visto año tras año por causa del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y yo soy un testigo fiel de que esto es lo que la palabra del Señor dice y lo que el Señor Jesucristo diseñó para nosotros. Ahora, yo no soy la verdad, pero soy testigo de la verdad. Y es la palabra de Cristo que es la verdad, la que nos inspira, la que nos guía, la que nos debe conducir. Por eso es importante que usted aprenda a discernir la palabra, a digerir la palabra para que usted mismo viva por la revelación del Espíritu Santo en usted a través de la palabra, para que usted no viva de lo que el Señor
me ha revelado a mí, sino que cuando yo le predico y le enseño, el mismo Espíritu Santo de Cristo le revele a usted. Y no solo esto, sino que usted pueda tener intimidad con el Señor y ahí usted reciba revelación, porque tenemos el mismo Espíritu, el mismo Señor Jesucristo, el mismo bautismo del Espíritu. El Señor es uno y Dios no es un Dios de confusión. Desafortunadamente muchos enseñan por falta de entender y creer correctamente, por falta de tener la experiencia, por falta de oír a espíritus engañadores, por falta de otros que han malversado el evangelio o han malinterpretado las experiencias y el ministerio del Espíritu. Muchos enseñan en contra de esto. Pero tenemos acceso a esta preciosa y maravillosa gracia a través de la fe. Es por fe, para que sea por gracia, no es por obras. Y nosotros nos guiamos en la palabra y en Cristo, confiando plenamente en el Señor Jesucristo, no en nuestro raciocinio, no en nuestras experiencias humanas, buenas o malas, sino en la verdadera palabra de Cristo. Y gloria a Cristo, que hay muchos en este mundo, muchos creyentes, muchos líderes, muchos predicadores que caminan en la unción del Espíritu Santo, que creen el poder del Espíritu Santo, que son testigos por el Espíritu de Dios, que entienden y conocen el ministerio del Espíritu Santo. Y no solo jóvenes, personas adultas, hombres y mujeres. Y aunque haya muchos que predican a Cristo, pero no creen en el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente tan necesario, sin embargo, gracias a Dios predican a Cristo y espero que muchos se conviertan a Cristo, porque una vez convertidos a Cristo, tenemos la oportunidad que a través de la preciosa y maravillosa palabra de Cristo, palabra de Dios, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón pueda tener la libertad de la verdad que tenemos en Cristo y la palabra de Cristo pueda ser revelada para entender estas cosas y entonces caminar y coadyuvar en el misterio del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes. Nosotros tenemos que permitir que Cristo viva a través de nosotros, recuerde. Así es que, si dice la Escritura en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. ¿Quién va a dar a conocer nuestras peticiones con toda oración y súplica? El Espíritu Santo, cuando nosotros nos disponemos a hablar en lenguas, a hablar, a orar en el Espíritu, en la intimidad. No estamos hablando de cuando estamos juntos enseñando, adorando y exaltando. Y si alguien osa o desea y tiene una palabra en lenguas, tiene que haber una interpretación, a menos que todos estemos unánimes orando en el Espíritu, como lo hacía también la iglesia primitiva. Así es que dice, por nada estéis afanosos. Es el Espíritu Santo que, si tú oras en el Espíritu, Él te ayuda para que no caigas en preocupación, en afán, en que estés preocupado por la inseguridad, por la vida de tus hijos, por la vida de tu familia, por la economía. No es posible que desgastemos nuestras vidas y desaprovechemos la vida abundante que ahora tenemos en Cristo. No hay desperdicio en lo que Dios nos ha concedido. Todo es una bendición que tú y yo debemos aprovechar, recibir y participar de ella. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús y pido a Dios en el nombre de Cristo, pido al Padre en el nombre de Jesús, que Él alumbre los ojos de tu entendimiento, para que no solo entiendas el llamamiento de Jesús en ti, la herencia de Jesús para ti y el poder mismo que levantó a Cristo entre los muertos, que ahora mora en ti, si eres un creyente nacido de nuevo, pero que desde tu interior, Él en su espíritu, dice la Escritura, influencie desde tu interior el querer como el hacer por su buena voluntad, y que tú puedas tener revelación de estas Escrituras y que sean presentadas tus peticiones en oración y súplica, orando en el Espíritu, y en tu entendimiento ser agradecido con acciones de gracias, y en tu entendimiento adorar y exaltar al Señor, y en tu entendimiento creer y entender correctamente la palabra, para que ni la opresión, ni la depresión, ni el estrés, ni el afán, ni la amargura, ni la escasez, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la maldad, ni la perversidad, ni el pecado, inclusive ni la muerte,
causen estragos en ti, pero que la vida, la aceptación, la gloria de Cristo, la obediencia, el fruto, la justicia, la paz, el amor, el perdón, la bendición, la salud, la sanidad, el bienestar, la prosperidad, la riqueza, la bendición, la justicia, la abundancia de gracia, el poder de Dios, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad, se manifiesten en tu vida día con día y tú te ejercites experimentando esta voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, cuando en el Espíritu te presentas delante de Dios. Cuando buscas en los evangelios sinópticos y en Juan, el ministerio del Señor Jesucristo, que como dijimos ya, Él fue ungido. Él no solo era perfectamente Dios, en su físico era el Hijo del Hombre, en su interior espiritual era el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero él tenía el bautismo del Espíritu Santo. Recuerde cómo Juan lo bautizó en agua y después el Espíritu Santo lo bautizó. Ahí podemos ver en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo el Señor Jesucristo dedicaba mucho tiempo a orar. Mucho tiempo a orar en las mañanas. Él oraba en las madrugadas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay quien dice que dedicaba a orar hasta 4 o 5 horas. Y después, deteniendo esa intimidad y comunión con el Padre, con sí mismo, con su palabra, Él sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, resucitaba a muertos, limpiaba a los leprosos. Hay una escritura que dice que cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a preguntar a Jesús como mensajeros de Juan, que si Jesús era el Cristo o esperarían a otro, dice la escritura que en esa misma hora el Señor Jesucristo hizo grandes prodigios y milagros, cantidad extraordinaria, porque nadie podía resistir el poder que emanaba de Cristo, porque Cristo mismo era la autoridad y el poder de Dios. Cristo mismo, por el bautismo del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo que moraba en él, manifestaba la gloria de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra. Pero Cristo dijo en Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada y Él nos entregó esa autoridad para que en su nombre podamos cumplir el ministerio de Cristo ahora aquí en la tierra. Y el ministerio de Cristo ahora tuvo como segunda parte, es decir, como seguimiento, es decir, vino el ministerio de Jesús y cuando Él murió y resucitó, inicia el ministerio de los creyentes a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es que es importante para que podamos movernos en el poder de Dios, que nosotros desarrollemos el ejercicio, la experiencia, la habilidad, la disciplina de orar en el Espíritu, de orar en lenguas, sabiendo que todo ruego y toda súplica el Espíritu la hace para hacer conocer nuestras peticiones delante de Dios y que entonces podamos apropiar por gracia todo lo que nos ha sido concedido en Cristo Jesús a través de la fe. Padre, gloria, honor y alabanza sean dadas a ti. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor. Honor y gloria te pertenecen. A ti la damos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación, tu redención. Gracias por tu Espíritu Santo y por la unción, la misma unción de Jesús que nos ha sido dada. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por guiarnos, Espíritu Santo, por enseñarnos, por recordarnos, por interceder por nosotros y por presentar delante de Dios con oración y súplica todas nuestras peticiones. Y esta es mi petición el día de hoy, Señor, que todos los que ven ahorita y los que son parte de este cuerpo, los que son parte de aquellos que hemos creído en la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, y todos aquellos que estarán escuchando o viendo estas enseñanzas, Señor, no solo ahorita, sino en el futuro, que puedan recibir esta revelación, que puedan recibir
creer y permanecer en la revelación de tu palabra para que no solo el poder de Dios se manifieste en sus vidas, sino que en una intimidad contigo de manera cotidiana podamos entender y creer libremente que todas nuestras peticiones son elevadas, son conocidas por ti, por el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos en el Espíritu, oramos en lenguas, sabiendo que toda súplica y toda oración es llevada contigo. Tú estás en nosotros, tú nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Y te pido que todos aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tú les enseñes, les animes, les hagas desde su interior el querer como el hacer para desarrollarse, para ejercitarse en el hablar en lenguas. Y que todo aquel que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo lo pueda recibir ahora en el nombre de Jesús. Si tú necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo, solo di: Padre, bautízame con tu Espíritu Santo porque es un regalo necesario para mí. Dice la Escritura que si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, dile: bautízame con tu Espíritu Santo, guíame con tu Espíritu Santo, enséñame con tu Espíritu Santo y enséñame a ejercitarme en el hablar en el Espíritu y orar en el Espíritu. En el nombre de Jesús, recíbelo. Padre, en Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo y recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia. Y sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.